thoughts, esto es la torta en la cara, efectivamente, muchas veces nos pasa esto. Nuestro mensaje lo ves súper claro, tienes a todo el equipo súper alineado, el distribuidor también, en los equipos de los distribuidores hablamos de muchas personas que están involucradas, los equipos técnicos, el que hace mantenimiento, todo el mundo comprende el valor de lo que estás haciendo. Pero es verdad que en cuanto llega el momento de presentárselo al consumidor final, al agricultor en este caso, a la gran corporación que usa tu tecnología, pues te das cuenta que no lo valoran tanto como a ti te gustaría. Y tienen otras opciones que a lo mejor no son las más competitivas desde un punto de vista de precio, pero bueno, que eligen. Fundamental porque hay muchas veces que nos encontramos grandes tecnologías que están implantadas en diferentes zonas y luego la gente pues está operando como lo hacía en el siglo XIX. Entonces pues esto es un error. Nos pasa un poco a todos también y quizá esa reflexión la deberíamos hacer. Tenemos tecnología disponible en nuestra mano múltiple, ¿no? De muchas formas que no utilizamos al 100%. Y esta es un poco la clave sobre todo del mundo del campo. En el campo todo escala. Porque un ahorro ínfimo, cuando lo multiplicas por la superficie tan enorme, es brutal. Entonces todo escala. Y cualquier ahorro que esté relacionado con lo que decíamos en sostenibilidad, pues es exagerado. Entre directores comerciales. Todos sabemos que hay muchas realidades económicas y empresariales diferentes. Por ejemplo, hay empresas donde su crecimiento no viene tan delimitado por el cliente final, sino más por la apuesta que se hace por el canal de partner. Esos distribuidores, esos proveedores, y los que apoyarnos para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Dentro de estos sectores siempre ha existido una pregunta detrás, y es ¿cómo elegimos con qué distribuidores, con qué partners nos vamos a apoyar para ayudarnos a alcanzar esos objetivos? Durante años la respuesta ha sido muy sencilla: apostar por el partner más grande, el que tiene más volumen de clientes, el que tiene un histórico mayor. Pero la sociedad está cambiando y también los criterios a la hora de elegirlo. Durante los últimos años hay un aspecto concreto que ha cobrado mucha importancia, que es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad, que para muchos es un aspecto más etéreo, pero que cada día está más en nuestra boca, se ha convertido en un aspecto clave a la hora de elegir con quién queremos trabajar, por quién vamos a apostar para ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Hoy grabamos en Madrid in Game y nos acompaña para hablar de ello Germán Martos. Germán tiene una dilatada experiencia trabajando en el canal de distribución con el sector de los fertilizantes, riegos o maquinaria agrícola. Germán, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Podría presentarte de muchas maneras, hablando un poco sobre tu experiencia, sobre todo lo que has hecho, pero estoy convencido que tú nos lo vas a contar mucho mejor. Entonces, cuéntanos, cuando hablamos de la sostenibilidad, cuando hablamos de por qué es un aspecto tan importante a la hora de elegir con quién vamos a trabajar, ¿quién es Germán Martos? Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por tenerme aquí, por darme la oportunidad de al final compartir mi experiencia y mis opiniones. Así que gracias de verdad. Y después, bueno, una pequeña presentación. ¿Quién es Germán? Pues Germán Martos es un ingeniero agrónomo, un ingeniero rural que, bueno, ha dedicado su vida pues profesional a desarrollar el canal de distribución en tres de las cuatro palancas más importantes que determinan la productividad agrícola en el mundo, Sí. que son pues, el agua, fundamental, la nutrición de los cultivos y la mecanización del campo. O sea, dentro de las cuatro, la cuarta sería la genética. Pues he tenido la oportunidad de trabajar en tres de ellas, además con una pegada global, porque he tenido cuatro expatriaciones y mis responsabilidades actuales son en Europa, África y Oriente Próximo, y siempre he estado dedicado fundamentalmente al negocio internacional. Entonces, eso, un poco ese es Germán. Y efectivamente, yendo a tu pregunta, o sea, a la esencia, ¿no?, de conectar el canal de distribución con la sostenibilidad, pues efectivamente es algo que para muchos es algo etéreo y muy poco medible, pero para nosotros es algo que forma parte de nuestro día a día, porque tenemos un impacto directo sobre la sostenibilidad, porque trabajamos con recursos que son limitados. Entonces, eso es fundamental. ¿Y cómo conectamos el canal con la sostenibilidad al final? Pues a ver, no es el primer parámetro, vamos a decir. El primero de todos sería la visión. Vale. Eso que ponemos
en las páginas web donde decimos cuál es la visión de nuestra organización, eso es lo primero que tenemos que comprobar que efectivamente esté alineada con lo que nosotros pensamos. Entonces, la visión, cuando dos compañías tienen una visión que es la misma, que tienen un poco ese pensamiento de cómo participa y qué lugar ocupa dentro de la sociedad, pues ese es un poco el primer peldaño. Luego hay otros criterios que son un poco más técnicos, ¿no? Que es al final, oye, ¿y tú estás preparado? ¿Cuál es tu cobertura de zona? Bueno, ¿tienes los recursos adecuados para atender a este mercado que te estamos dando la posibilidad de trabajarlo? ¿O conoces cuáles son los atributos técnicos del producto que vas a trabajar? Esos son otros elementos. ¿O tienes la capacidad financiera para poder hacerlo? ¿Y qué pasa con tu reputación? O sea, todos esos elementos también se tienen en cuenta. Pero como al final te decía, y voy al origen de cómo empezaba esta intervención, en un mercado en el que trabajamos con los recursos y con recursos limitados, con el agua, con la energía, con la superficie de cultivo, pues es fundamental que seamos capaces de que el distribuidor interiorice ese sentimiento y sea capaz de explicarlo al cliente final, como una de las grandes áreas de desarrollo para tener un negocio sostenible y de futuro. Perfecto. No, 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 yo creo que ha sido una presentación, una síntesis buenísima. No, aparte, me parece muy interesante que nos acompañes tú precisamente para hablar de este episodio, ¿no? Porque lo que hablábamos un poco al principio, mucha gente, ¿no? El tema de la sostenibilidad yo creo que es algo que está en la sociedad, que ponemos la televisión y se habla de ella a nivel empresarial, ya ni te cuento, pero yo creo que hay mucha gente que todavía no ha terminado de aterrizarlo, de enterrizar realmente por qué es un aspecto que es tan importante. En tu caso en concreto, es que es algo, como dices, es core dentro de vuestra industria, porque trabajáis con ese punto de materia prima, con la naturaleza, que es un bien completamente limitado. Aparte, me gusta mucho ese punto internacional, ¿no? Porque creo que siendo algo que tiene un impacto global, ¿no? Tanto del mundo hacia España en este caso, como de España hacia el mundo, con lo cual puedes aportar un poco ese punto de vista, esas diferentes perspectivas que tienen los diferentes mercados. Si quieres por preguntarte un poco, me parece algo muy interesante. Dentro de que tu experiencia has viajado por diferentes, ya no te digo mercados, incluso continentes, ¿es muy grande la diferencia a nivel cultural, a nivel conceptual o de foco sobre la importancia que tiene la sostenibilidad en los diferentes países? Es enorme. Mm. La verdad es que es enorme. Desde el punto de vista práctico, hoy en día hay muchos lugares del mundo que se sientan en realidades completamente diferentes. O bien porque no sienten la necesidad de apretarse los machos y de efectivamente darse cuenta de que los recursos con los que trabajan son finitos, o bien porque, bueno, yo diría que es una falta de infraestructura social hace que la gente no sea capaz de darse cuenta de esa realidad en la que están viviendo. Entonces es absolutamente enorme. Hay mercados donde no deja de ser más que una conversación colateral y hay otros mercados, como por ejemplo en la Unión Europea, donde es una conversación absolutamente necesaria porque parte del final de la cadena, parte del consumidor. Nosotros lo que producimos en agricultura es comida. Mm. Y cuando tú vas al supermercado, lo que quieres es asegurarte que esa comida va a estar allí siempre a un precio razonable, pero además que no va a comprometer pues bueno, el que se siga produciendo. Entonces, esa necesidad es la que nos marca pues las restricciones que existen desde el punto de vista legislativo en cómo operan los agricultores en la Unión Europea, pero también en cuanto a la restricción de energía, de agua e incluso a la aplicación de la mano de obra. O sea que es un conjunto muy grande. Y cuando operas en ese espectro y además eres capaz de conectarlo con ayudas, las ayudas famosas agrícolas están conectadas al uso de elementos de tecnología que proporcionan más sostenibilidad, pues es la realidad impepinable de que esto en la Unión Europea es una necesidad hoy. Dicho esto, no nos podemos olvidar que hay otros lugares del mundo donde, como decía, no se están aplicando, pues porque todavía su desarrollo no ha llegado a ese momento, pero donde hay dos elementos claros. El primero es que nos miran como el foco, como el faro, como esa, bueno, pues visión, esa línea de trabajo para el futuro. Y la segunda es la implantación de organizaciones que tienen, pues bueno, una pegada global Sí. donde el requerimiento
para grandes multinacionales que producen alimentos en Estados Unidos o en Europa son exactamente los mismos que los que aplican en Sub-Saharan África o en India o en Asia o en cualquier otro lugar. O sea que esos dos elementos hacen que, aunque la realidad no sea ni mucho menos igual y es muy dispar, al final el camino nos lleva hacia el mismo fin. Eso me estaba yo pensando un poco según te voy a comentar y lo has enlazado muy bien con esa parte final y es em, la apuesta por la sostenibilidad. Yo creo que es una realidad que tenemos a día de hoy. Mm. Yo estoy convencido de que hablamos con nuestros padres y hace 30 años, 40 años, el tema de la sostenibilidad, algo que no, de lo que no se hablaba, y sí que estamos viendo un cambio asombroso, ¿no? Me surge la duda de, bueno, pues hablabas un poco de la Unión Europea, entiendo la OMS, diferentes estamentos que a nivel mundial están marcando un poco como esos estándares. Em, Esto es como el cuento del huevo y la gallina. ¿Es ese aspecto cultural de responsabilidad la que ha generado el cambio? ¿O son la parte normativas la que ha generado el cambio, la que ha obligado el cambio a los diferentes players dentro de esta industria, la que han hecho hacer un poco el cambio, ¿no? El, el profesional que trabaja dentro de este sector está concienciado por necesidad o por esa parte un poco más de cultura, de valores. Yo creo que la legislación responde a la realidad del mercado. O sea, me parece que el legislador siempre va un poquito después. O sea, primero vamos las personas, las organizaciones, los mercados, los desarrollos, la innovación, y luego va el legislador, y donde pone un poco, marca los límites de cómo se deben ir aplicando. Eh, Sí, estoy totalmente de acuerdo que, como decía antes, tenemos que establecer pues, parámetros mínimos en el que todos nos tenemos que sumar y que tienen que guiarnos de alguna forma en ese espíritu de progreso, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista más holístico, ¿no? Como mundo, pero me parece que el legislador siempre va un poco detrás. Y el mismo productor es el que se da cuenta que, abrazando los principios de la sostenibilidad, tienen un reporte no solamente, pues eso, de mantenimiento de los recursos a largo plazo, sino también del mantenimiento de su operación y de su rentabilidad a largo plazo. La sostenibilidad en nuestro negocio lo que da es pues una rentabilidad mayor, es una realidad. Podemos correlacionar y tenemos tecnología que nos relaciona entre bueno, tu capacidad de producción sin tecnología que te proporciona una mejor eficiencia, o con tecnología que no te la, o sin tecnología que no te la proporciona. Entonces, esa capacidad existe, le podemos hacer la cuenta a cualquier agricultor el por qué abrazar los principios de sostenibilidad que proponemos con lo que productos y servicios que nosotros tenemos, porque tiene muchísimo sentido. Así que yo creo que es un poco así, y vuelvo a decir, al final el legislador lo que hace es que, bueno, acompaña un poco a la sociedad, y sí es verdad que prioriza en función de cómo esa innovación se va un poco extendiendo dentro de cada uno de los mercados. Vale. No, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y al final hay muchos sectores, pues al final, pues marcar determinar unos marcos, ¿no? Un poco legales en los que se plasman todo ese punto de percepción y de concepción. Em, no, me parece muy interesante, ¿no? Me marca un poco como ese punto de partida, esa situación actual. Pero bueno, en el episodio lo que queríamos hablar era pues de, oye, de toda esta parte normativa, todo este cambio cultural, de qué manera se desarrolla, de qué manera se lleva en práctica a la realidad económica, a la realidad comercial, a cómo trabajamos con esos partners, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, a lo mejor desde un punto de desconocimiento, es, desde tu perspectiva, que lo conoces mucho mejor, la realidad está aterrizada, es decir, a la hora de trabajar con partners, estamos ya en un punto en el que está interiorizada todo este cambio cultural, todo este cambio, esta obligación, este cambio de normativas, o a vosotros os toca un poco hilar fino y identificar, oye, quién sí, quién no, quién más, quién menos. ¿Cuál es un poco el punto de equilibrio? Bueno, la pregunta es buenísima, y efectivamente, como la realidad es muy dispar, pues hay sitios donde no está tan aterrizada como en otros. Eso es lo primero. Y esa comprensión tenemos que tenerla. Es decir, no podemos tratar a todo el mundo de la misma forma, no podemos poner los mismos objetivos a todo el mundo. Sí le podemos pedir el mismo esfuerzo, ¿Vale? ¿vale? Pero los objetivos no pueden ser los mismos. Y teniendo en cuenta esa base, de lo que se trata es de, a una conversación pues bonita, agradable, donde todo el mundo puede estar de acuerdo, aterrizarla en unos KPIs pues muy claros. Y esos KPIs pueden ser tan sencillos como asegurarte
que todas las personas que representan tu interés en una zona determinada, pues tengan una certificación en la que son capaces de correlacionar el uso de una tecnología con las mejoras dentro de la sostenibilidad y llevarlas a, bueno, pues de cara a aquellos clientes finales. Esto es fundamental. Y esa certificación, ese KPI, asegurarte que todos los empleados de la organización XYZ estén certificados, te va a asegurar que eso ocurra, que sean capaces de hacerlo. Y además pasar de una venta un poco más transaccional a algo más consultivo, ¿no? Eso es un poco la idea y así es como lo intentamos hacer. Pasar de una conversación bonita, agradable, estratégica a algo muy mundano y muy táctico que podemos hacer cada uno de los días, como esa certificación, por ejemplo. Esto dicho parece sencillo, la realidad es completamente diferente. Muy difícil. Aquí, por ejemplo, sí que tengo, no dentro de este sector, pero sí que tengo algo más de experiencia trabajando el canal. Y a mí particularmente me parece de los mayores retos que puede haber a nivel de gestión, ¿no? Porque a veces tienes como la experiencia de que tú vas, les visitas, estás con ellos, ¿no? Tienes esta conversación bonita eh, y te vuelves a la oficina diciendo, creo que ha calado, creo que estamos todos en el mismo barco. Bueno, voy a notar una diferencia brutal el día de mañana. Pero muchas veces lo que te das cuenta es que la realidad es otra diferente, ¿no? Al final la relación que tenemos con los distribuidores es complicado, porque es nuestro cliente, proveedor, o sea, hay una relación transaccional difícil. Em, ¿cómo, cómo sueles trabajar tú esto? ¿De qué manera intentas organizar tu trabajo para conseguir que, oye, todo ese mensaje que llevas al distribuidor, el distribuidor hace saber de- ¿no? De expandirlo al cliente final? Emilio, ese es el día a día. Estoy Eso es lo, observando mucho, ¿no? claro, eso es lo difícil porque se trata de algo estratégico, convertirlo en táctico. Y la única forma de establecerlo es, como decía, un poco llevándolo a través de esos KPIs y además haciéndolo de una forma muy medible, ¿no? Muy sencilla, muy digerible. Y sobre todo relacionarlos con el cliente final. Es decir, de lo que se trata al final es de que tú tengas que trabajar con alguien con el convencimiento de que tu partner te representa en todo. Y si tú te estableces unos KPIs para ti, los que sean, A, B, C, Sí. ¿vale? Pues estos KPIs tienes que llevarlos al máximo posible a tu distribuidor, que es al final una extensión de lo que tú eres, ¿no? O así por lo La menos. cara visible de todo tu trabajo. Correcto, toda tu marca. debería serlo. Y tienes que ser capaz de que esos KPIs lleguen también al usuario final, al agricultor en este caso, o a la gran corporación. No pensemos, a veces tenemos la sensación de que la agricultura está manejada por un señor que trabaja con su familia y en una explotación pequeñita y bueno, pues hace su día a día de una forma pues muy contenida, con muy pocos recursos. Y esa no es la realidad de la agricultura de hoy día. La agricultura de hoy día está manejada por grandísimos grupos que tienen incluso, pues bueno, visiones más exigentes que las que nosotros representamos. Por eso nuestro KPI tiene que estar enlazado con el KPI del distribuidor y con el KPI del agricultor, del usuario final. ¿Para qué? Para que cuando tú le presentas una propuesta consultiva, se dé cuenta y sea capaz de enlazar con lo que él está buscando, que al final no deja de ser más que uno de los principios de la neuroventa, ¿no? Darte cuenta de que eres capaz de conectar con la esencia y con la necesidad real que tiene ese cliente final. Esto, vuelvo a decir lo mismo. O sea, lo has plasmado fenomenal, pero es muy complicado, ¿no? Porque a la hora pues eso, de trasladar un poco el mensaje, o ya no de trasladarlo, sino de realmente de crearlo, ¿no? De marcar esos KPIs, eh, es complicado porque al final tienes tantos players dentro de la cadena, cada uno con sus propias necesidades, con sus propias realidades, casuísticas y demás, que al final lo complicado es, oye, generar un mensaje para trasladar al intermediario pensando que a su vez lo va a trasladar al cliente final, con lo cual me parece muy difícil, ¿no? Encontrar esa simbiosis entre las diferentes necesidades y ver de qué manera se gestiona toda la actividad económica, de comunicación y demás para cubrir los diferentes gaps que nos podemos encontrar, ¿no? Herramientas, yo diría, y fíjate, voy a ponerte un ejemplo de una herramienta que nosotros utilizamos. Es una herramienta, es un software que te da la posibilidad de forma remota de interaccionar y de controlar nuestros equipos desde cualquier lugar del mundo. Sí. Y además te da la posibilidad de, en cualquier instante, correlacionar los tres elementos claves que condicionan la productividad agrícola, que es la atmósfera, las condiciones atmosféricas
atmosféricas, hace mucho calor, hace poco calor, cómo es la evapotranspiración, las necesidades de agua de ese cultivo en función del tipo de cultivo y en función del estadio vegetativo de ese cultivo, y en tercer lugar, las condiciones del suelo en el que ese cultivo está implantado, ¿vale? Cuánta humedad existe, cuánta no existe. Y con estos parámetros, en un momento instantáneo, somos capaces de comprender cuál es la necesidad hidráulica que existe y de, como decía, proporcionar una solución inmediata. Eso se puede transmitir también a rendimientos, y se puede transmitir a los ahorros, además, que reportan en ese agricultor. Somos capaces de medir cuánta agua si están utilizando nuestra tecnología, cuánta agua está ahorrando un agricultor en vez de, pues bueno, regar de una forma pues un poco más intuitiva y menos objetiva, ¿no? Y pues somos capaces de hacerlo. Y también somos capaces de medir cuánta energía, porque somos grandes consumidores de energía, cuánta energía está utilizando. Y somos capaces de medir cuántos insumos, cuántos fertilizantes, cuántos agroquímicos. El agua, regar, no es solamente regar. Las plantas no comen, las plantas beben. Y cuando les damos de beber, están bebiendo y están comiendo, porque les damos fertilizantes. Entonces, esto te ayuda un poco, como digo, con una herramienta a ser capaces de correlacionar todo y a mostrarle a ese partner, a ese distribuidor, el por qué tiene tanto sentido utilizar esta tecnología y cómo tiene que enfrentársela y presentársela al agricultor final o a la gran corporación que está comprando nuestra tecnología. Total. La verdad es que muchas veces cuando hablamos de tecnología pensamos, pues obviamente ahora mismo nos vamos todos a la IA, nos vamos todos a ChatGPT, al Gemini de turno, pero claro, al final en los diferentes sectores el desarrollo tecnológico que estamos teniendo, incluso la propia IA o otras tecnologías diferentes, el impacto que está teniendo es brutal. Me surge la duda a la hora de, ¿no? de trabajar con tu distribuidor o el distribuidor con el cliente final. Entiendo que es un equilibrio entre tantas cosas, pero desde tu perspectiva a día de hoy, ¿qué mueve más? ¿Es esa parte de valores? Esa parte de decir, oye, esto es lo correcto, estoy cuidando el medio ambiente, que al final es no mi razón de ser, pero bueno, mi medio de vivir. Pero es desde una perspectiva más cultural, desde una perspectiva más económica. Es decir, al final, desde tu punto de vista, ¿qué mensaje te compran más? El de, oye, esto es bueno, pero es que lo vas a ver a nivel económico, que va a tener un impacto brutal. O es el de, oye, esto económicamente va a ser bueno, pero aparte es que estás contribuyendo. O sea, ¿dónde está el punto, ¿no? ¿Dónde está la barra en ese mix de esos dos aspectos? Totalmente. Zaps, esto es la torta en la cara, efectivamente. Muchas veces nos pasa esto. Nuestro mensaje lo ves súper claro, tienes a todo el equipo súper alineado, el distribuidor también, en los equipos de los distribuidores hablamos de muchas personas que están involucradas, los equipos técnicos, el que hace el mantenimiento, todo el mundo comprende el valor de lo que estás haciendo. Pero es verdad que en cuanto llega el momento de presentárselo al consumidor final, al agricultor en este caso, a la gran corporación que usa tu tecnología, pues te das cuenta que no lo valoran tanto como a ti te gustaría. Y tienen otras opciones que a lo mejor no son las más competitivas desde un punto de vista de precio, eh, pero bueno, que eligen. Y esto ocurre todos los días. Y yo siempre digo que entre la frustración de no ser capaces de hacer ver a la gente el porqué de una Sí. solución, pues está la realidad de los que tienen una carrera más corta que otros. O Sí. sea, yo creo que de lo que se trata es de proyectar, ¿no? Esto es como cuando hacemos un plan de pensiones, que tenemos que hacer proyecciones a muy largo plazo para darnos cuenta que efectivamente lo que estamos ahorrando tiene algo de sentido. Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos que proyectar a largo plazo y hacerle ver a esas organizaciones que el core de lo que ellos van a hacer en un futuro tiene Claro. buena base del éxito centrado en su decisión hoy. Mm, Está bien, tiene sentido. Al final, sobre todo en este tipo de industrias, ¿no? Porque al final hay sectores a nivel empresarial y demás que muchas veces se piensa más en el corto plazo, ¿no? Esa empresa que Claro. se crea para alimentarla, convertirla en un scale-up, para llegar a un fondo. Pero claro, cuando hablamos con el sector agrícola, pues hablas de grandes corporaciones y hablamos de familias. No lo digo como algo peyorativo, ¿no? De ese núcleo pequeño, sino grandes familias con un volumen de empleados detrás y con un histórico detrás que trabajan, sobre todo en el largo plazo. Em, ¿Cuál es un poco la realidad? Porque a veces nos encontramos, ¿no? Con el sector de distribución de que, oye, pues generamos unos mensajes, presentamos el impacto. En este caso, aparte, pues un poco lo que estamos hablando antes, ¿no? Hay un marco legislativo de normas
que hay que cumplir. Pero muchas veces el distribuidor peca, y creo que en todos los sectores es igual, de, oye, es que yo llevo muchos años trabajando, es que yo hago las cosas así y me están funcionando bien, y a veces tienes un poco el punto de la frustración de decir, es que el cabrón lo hace bien. Es decir, es que al final a nivel económico el retorno que estamos teniendo es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Es decir, tienes ese distribuidor, ese cliente que te está dando los números que esperas, Mm. pero que toda esa parte cultural, toda esa parte de, no sé, esa parte que va ligada al valor de marca que quieres transmitir, a tu sello, a tu marca, no lo están cuidando tanto. ¿Cómo se trabaja? Bueno, eso claro que ocurre, por supuesto, ocurre. Hay ejemplos de como el que estás diciendo yo creo que en todas las regiones. ¿Cómo lo hacemos? Yo siempre soy un firme creyente de la evaluación continua. Es un poco como cuando íbamos al colegio, evaluación continua. Tienes que asegurarte que tú tienes tu scorecard muy claro, o sea, tú cuál es tu línea de trabajo, cuáles son los objetivos en cada uno de los años y hacer medición y comparar con los años anteriores para medir el progreso y tener las conversaciones duras. Es decir, hay veces que hay gente que tiene un desempeño pues muy bueno, ¿no? En un año determinado, solamente en volumen o en rentabilidad, fenomenal, pero que están descuidando pues eso, la adopción de tecnologías que nos ayudan a mantener esa operación durante más tiempo. Y eso es uno de los elementos que nosotros ponderamos dentro de nuestra ecuación. Los principios de cómo lo quieres valorar depende mucho de cuál es tu prioridad en ese momento, es decir, tú tienes la posibilidad de darle más peso o menos peso a los atributos que te parece en un momento determinado y puede ir evolucionando a lo largo del tiempo. Y tampoco tienes por qué, como decía al principio de nuestra conversación, medir a todo el mundo igual, ¿no? Tienes que tener objetivos que están personalizados para cada una de las regiones, para cada uno de los distribuidores, donde seas capaz de que el esfuerzo sea el mismo, pero no el objetivo en sí. ¿No? El esfuerzo el mismo, tú tienes que trabajar con un esfuerzo de igualdad para todos, pero no de el objetivo en sí. Y esa es la única forma que tienes de hacer cambiar un poco aquellas organizaciones que, porque han sido muy exitosas en el pasado, piensan que van a seguir siendo en el futuro. Y te garantizo una cosa, la sostenibilidad lo que nos asegura es que vamos a estar aquí en el futuro, por lo menos con la disposición de recursos que tenemos ahora y con la tecnología que tenemos hoy disponible. Y esto es algo que todas las organizaciones tienen que comprender, el distribuidor y nosotros también. Y tenemos que evolucionar para adecuarnos a esa nueva realidad que viene. No, total. Aparte te digo para tu tranquilidad, aunque imagino que ya lo sabes, que no solamente en tu sector, la realidad que tenemos, y es objetiva, todos lo sabemos, todo está cambiando tanto, tan rápido, la tecnología está cambiando tanto, aparte yo creo que es algo exponencial completamente. Entonces, es verdad que todos nos enfrentamos a ese punto de realidad de que, derivado del cambio que se está dando en la sociedad, por la sostenibilidad y por otra serie de aspectos, tienes que adaptarte a tu ritmo, obviamente de acuerdo un poco al background, a tu realidad empresarial económica, pero el cambio se tiene que dar. Yo imagino que también habrá un punto muy importante de, de educación, ¿no? O sea, al final vosotros hacéis todos estos estudios, toda esta analítica, conocéis la legislación, conocéis las tecnologías y todo lo que puede ofrecer. Imagino que habrá un punto también de, oye, pues coger al distribuidor y formarle para poder, bueno, pues prepararle para esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando para que pueda entender el cambio. Y de hecho, aparte, me imagino que tendréis un doble reto, ¿no? Porque tendréis que formar al distribuidor, pero al mismo tiempo tendréis que dar recursos para que puedan formar a su vez al cliente final. Correcto. ¿Cómo lo gestionáis esto? Pues dándole muchísima importancia. Para ser parte del presupuesto que tengas en el año, tienes que llegarlo desde luego a formación. Es fundamental. No podemos pensar que la gente se lo sabe ya. Tenemos que repetir y repetir y repetir. Programas de certificación son fundamentales donde acompañamos a cada uno de los vendedores, de los técnicos, de los tecnólogos que tengamos en su desarrollo. Es decir, no podemos dar la misma formación a todo el mundo igual, sino que tiene que ser personalizada y con hitos muy claros de desarrollo y además repitiendo, repitiendo, repitiendo. O sea, es fundamental. Poniéndole las herramientas, claro, la tecnología y las certificaciones son fundamentales. Si no, no llega. Y me ha gustado mucho y estoy completamente de acuerdo que tenemos que hacer énfasis también en dotar de esa formación al usuario final. Y esto es fundamental porque hay muchas veces que nos encontramos grandes tecnologías que están implantadas en diferentes zonas y luego la gente pues está operando como lo hacía en el siglo XIX. Entonces, pues esto es un error. Nos pasa un poco a todos también y quizá esa reflexión la deberíamos hacer. Tenemos tecnología disponible en nuestra mano múltiple, ¿no? De muchas formas que no utilizamos al 100%.
Esto es lo que quizá deberíamos corregir, ¿no? Darnos cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo por usar la tecnología al máximo en función de las condiciones de nuestra operación, pero al máximo. Te diré que, bueno, en el podcast pues hablamos con muchos directores comerciales, y te sorprendería, a mí por lo menos me ha hecho la cantidad de veces que han hecho alusiones a comentarios tipo, es que tenemos el CRM más potente alimentado, hemos hecho una inversión de la leche, y me encuentro con parte del equipo que sigue con su cuadernito en negro, con su Claro, libreta, apuntando a los clientes y correcto. bolígrafo. Y dices, claro, para la empresa es muy frustrante el decir, oye, es que estamos apostando por el desarrollo, por la evolución, por el futuro, estamos formando a la gente, pero es que yo creo que es algo innato en el ser humano, tenemos una resistencia al avance, a los cambios importante. Aparte, en vuestro sector, ocurre también en algunos otros, sobre todo en los sectores más industriales, más relacionados con el ámbito de la ingeniería, que hay mucha formación sobre certificaciones, que hay de todo, pero vamos, desde mi perspectiva, lo que yo he visto, la mayoría es que son complicadas, vamos a decirlo desde un punto de vista de eufemismo. Entonces, es complicado cuando tienes tanta formación obligatoria el poder generar formación y sobre todo que la recepción por parte de quien la va a recibir, para la redundancia, sea positiva. Te voy a poner un reto, Venga. a ver si se te ocurre. Bueno, ya sabes lo que hacemos nosotros. Nosotros desarrollamos videojuegos precisamente para luchar con este gap, ¿no? Y un poco nuestra razón de ser y la forma en la que hacemos todo lo que hacemos es pensando en el cliente final, ¿no? Precisamente el que la formación deje de ser algo aburrido, sino que sea algo divertido, interesante, que sientan que es enriquecedor. Y pues a través de los videojuegos lo que hacemos es darles la oportunidad de pasándoselo bien, que vivan experiencias, que practiquen, que es un poco la forma de aprenderlo. Vamos a aterrizarlo a tu sector. Venga. Tenemos ya un juego tenemos dos de hecho de sostenibilidad, Ah, qué bueno. pero bueno, vamos a ponerte, te contratamos mañana porque queremos precisamente desarrollar todo este sector, queremos llegar a ese cliente final del sector de agricultura y queremos hacer un juego pues precisamente para poder desarrollarle y que entienda ese punto de la necesidad del cambio, de la necesidad por la apuesta a la sostenibilidad. Es complicado, pero bueno, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cómo lo orientarías? La verdad es que es un reto, esta sí que es difícil, ¿eh? Pues, a ver, no lo sé muy bien, pero quizá se me ocurre que lo más importante sería buscar esa manera de relacionar dos ámbitos, el de una decisión pequeña Sí. con un impacto muy grande. Decisión pequeña con impacto grande. Y el cómo decisiones pequeñas de nuestro día a día Ujú. van a condicionar, pues bueno, la sostenibilidad de nuestra inversión en el futuro. Es decir, si me voy a una aplicación muy práctica de mi negocio, los parámetros técnicos con los que tú decidas una instalación en concreto, el diámetro de la tubería, la capacidad de agua que vayas a llevar, la longitud, la disposición de la red de distribución del agua, pues va a condicionar muchísimo cuál es tu gasto de operación. Es Sí. decir, es ese equilibrio entre el CAPEX y el OPEX, ¿no? ¿Cuánto te gastas ahora, ¿vale? En el momento uno y cuánto te gastas en el mantenimiento de esa instalación a lo largo de la vida útil prevista para esa instalación, si son 20 o 25 años o el tiempo que cada uno considere, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo haría y lo relacionaría precisamente con la sostenibilidad. ¿Cómo me afecta mi decisión hoy con ese impacto en el futuro? Y sería de alguna forma enfrentarte al futuro de un día para otro. Has tomado tus decisiones y además no puntúan las decisiones en función de lo más barato o la menor inversión o el mayor rendimiento inmediato, sino en cómo de largo, cómo de lejos llega esa inversión. Pues así un poco lo haría. ¿Para qué? Para darnos cuenta que todas las decisiones que están relacionadas con la sostenibilidad nos van a llegar probablemente más lejos en el tiempo bueno, que esas pequeñas decisiones de hoy relacionadas con ese CAPEX, ¿no? En vez de pensar un poco en la operación del futuro. Algo así. Yo no empiezo a ver. Me estoy imaginando a un cibercampo 2050. Vamos a que me se me levanta astronautas con el campo. Algo así, algo así. Pero bueno, nada, lo haremos con el departamento de producto, que lo estudien. Em, Cuéntame un poco, te has vivido, pues eso, contabas un poco, ¿no? Tienes una dilata experiencia dentro de este sector y has vivido mucho el cambio que se da. ¿En qué momento tienes un poco en mente que notaste un cambio importante con la parte de la sostenibilidad, ¿no? Cuando el ámbito de la agricultura, dentro de que es un sector que siempre lo ha tenido de algo innato, ¿no? Porque
pues al final tampoco quieres destrozar tus recursos porque sabes que tiene las patas muy cortas. Pero ¿cuándo has notado grandes cambios en la apuesta que se hace a nivel entorno, en este caso en España, por la apuesta de la sostenibilidad? Mm. Pues fíjate que no sé identificar o no sabría identificar ese momento. Yo creo que ha sido más un proceso. Me parece que ha sido más continuo, no tanto un mito o algo que haya ocurrido, sino el darse cuenta de que este es el camino, ¿no? La realidad, los cambios climáticos, los eventos que sean, pues eso, menos estables, menos. A mí me gusta utilizar una palabra que habla de predictabilidad, ¿no? Sí. De cómo podemos predecir un poco qué es lo que va a ocurrir en una fábrica que está a campo abierto, ¿no? Nosotros no tenemos un techo, no controlamos muchas de las variables, pero las que controlamos las tenemos que controlar muy bien. Y eso es lo que yo creo que ha sido el camino. Por eso digo que no creo que haya sido uno solamente. Si me remonto a los inicios de mi carrera profesional, recuerdo la primera implantación en cosechadoras de cereales de tecnología GPS, ¿no? Donde se medía el rendimiento y la humedad del grano en Sí. cada una de las zonas. Y aquella tecnología, que fue ya pues hace tiempo, hace más de 25 años, eh, yo de alguna forma lo veía como algo natural y me parecía que al día siguiente iba a estar en todas las cosechadoras de Por cereal. sentido común. Claro, era lógico, para mí me parecía súper lógico, pero es verdad que ha llevado tiempo, ha sido un proceso, o sea, es un camino que se ha ido adoptando poco a poco. Hoy día todas las cosechadoras de cereales lo tienen. Hoy día todos los tractores tienen pues guiado a través de GPS. Y hoy día, bueno, nuestros equipos son todos también guiados GPS con una precisión de 2,5 cm, o sea que es súper preciso. Y además, y esta es un poco la clave sobre todo del mundo del campo, en el campo todo escala, porque un ahorro ínfimo, cuando lo multiplicas por la superficie tan enorme, es brutal. Entonces todo escala. Y cualquier ahorro que esté relacionado con lo que decíamos en sostenibilidad, pues es exagerado. Nosotros tenemos un contador de impacto de energía y de ahorro de agua Ujú. en nuestra página web, donde de alguna forma demostramos cuáles son los ahorros que estamos. Y el impacto pues es brutal. Hablas de la capacidad de dar suministro de agua a una ciudad muy grande durante un año entero, ¿no? O sea, es, es increíble, ¿no? El escalado Cualquier pequeña de apuesta. cualquier cosa, correcto. Así que eso ha sido un poco más pues un camino, no un evento donde nos hemos dado cuenta que ha pasado, sino que ha sido un proceso. Va muy ligado esto un poco a lo que comentabas, ¿no? De ese pequeño cambio, esa pequeña medida, ¿no? del videojuego y el impacto que puede tener a largo plazo. Em, Háblanos un poco, ¿no? Ahora, pues, vosotros hacéis una apuesta en I+D brutal para desarrollar nuevas tecnologías y desarrollar realmente pues, esas tecnologías que puedan aportar valor al campo. Ahora mismo, dentro de lo que tenéis, ¿cuál sería un poco esa solución, la más nueva, la que todavía no tienen tantos distribuidores, tantos clientes que pueden hacer una apuesta por la sostenibilidad muy grande? Te voy a poner otro reto. Imagínate que tienes a ese distribuidor o ese cliente delante, que percibes, ¿no? Que le cuesta un poco esa apuesta por la sostenibilidad, porque, bueno, pues es muy fácil, un poco lo que estabas comentando, ¿no? Es muy fácil centrarnos en el corto plazo por la situación y por la realidad, sobre todo cuando puede venir algún año malo y tener un poco la mente más abierta al largo plazo. Si tuvieras que convencerle para que hiciera una apuesta por ese nuevo producto, esa nueva solución que tenéis, ¿qué es lo que le dirías? Un poco, ¿cómo se consigue abrirle la mente? La verdad es que, a ver, no es fácil, ¿no? Para aquellos que no lo ven, no es fácil incorporar, pues bueno, este concepto, ¿no? Dentro de lo que ellos hacen, pero yo insistiría sobre todo en el largo plazo. O sea, esto es largo plazo. Y me centraría sobre todo en demostrar los ahorros en el corto. O sea, largo plazo para la sostenibilidad general de la operación, el corto plazo para demostrarle que no le va a costar más el abrazar la sostenibilidad, el que incluso si vamos a las Naciones Unidas dentro de sus hitos de sostenibilidad, es muy fácil reconocerse en muchos de ellos. Sí. O sea, yo estoy convencido que todos nosotros en casa, no hace falta Sí, que, es claro, famoso, pasa correcto, día a día. seríamos capaces de reconocer alguno de ellos, ¿no? Que nos llega, dice, contra, yo esto puedo hacer algo, pues me lo llevaría más a eso, me lo llevaría al día a día, en hacerle ver que no haciendo grandes cosas extraordinarias es capaz de contribuir y de tener un impacto al final para ese
ese largo plazo. Pero sí, para aquellos que son más, pues bueno, más resistentes al cambio, le enseñaría el ahorro inmediato. No va a ser más, sino que va a ser menos y te va a dar más. Trata un poco, ¿no? de eficientar. Quizá, Eficientar, me gusta, claro que sí. bueno, no, nada, es que me parece interesante y estoy convencido que la gente que está en casa pues va a estar disfrutando, ¿no? Al final yo creo que es un sector que pues quien lo conoce, quien lo trabaja, lo conoce muy bien. Aparte, yo particularmente por gente, es un sector que es muy bonito porque el que trabaja en el campo y ligado con el campo es el que ama el campo. Y aparte desde una perspectiva que yo creo que los que somos más de ciudad nos cuesta entender hasta que lo vemos, ¿no? Ese amor por la naturaleza, por el campo, por respeto al medio ambiente y bueno, también porque es su razón de ser, ¿no? Es lo que alimenta su familia. Em, Queremos conocerte también un poco más a nivel personal. Muy bien. Te voy a hacer un par de preguntas para que los que estén en casa pues puedan conocerte un poco más y saber qué es lo que hay detrás de Germán. Em, una pregunta te voy a hacer. ¿Algún sitio que tengas en mente, algún sitio que digas, mira, aquí siempre volvería? Bueno, esta está chupada, ¿eh? Esta es muy fácil. Pues mira, siempre volvería a Madrid, a casa, aquí. ¿Por qué? Pues porque para alguien como yo que se pasa más de 150 días fuera de casa al año y que, bueno, pues he viajado por prácticamente todo el mundo y forma parte de mi trabajo, de lo que hago, pues el poder estar con mi familia y el volver a casa el viernes, el sábado, cuando llego a casa, es como llegar aquí, es como un aire fresco y me encanta y darle un paseo a mi perro y poco más. Eso O es sea, maravilloso. sí, sí, no me hace falta mucho más. O sea, que casa siempre, la familia y ese sería el sitio donde siempre volvería. Me parece estupendo. De todas maneras, es curioso, ¿no? Digamos, la diferencia. Yo al final, como estoy todo el día aquí en Madrid, lo digo que quiero es que ya el fin de semana, pues para Para ir al salir campo, fuera. para que me dé el aire fresco, ¿no? Y cuando ya te tiras tantos días al año trabajando y viajando y saliendo, dices, yo lo que quiero es el aire fresco de Madrid, de mi casa y Correcto. estar con quien yo quiero. Correcto. A ver, me parece muy bien. Y otra pregunta, al final, y sobre todo para alguien como tú, ¿no? Que como nos has dicho, te tiras tantos días fuera de casa, tantos días viajando en diferentes sitios. ¿Tienes un hábito, alguna rutina o algo que digas, "Mira, yo esto lo necesito como el comer, necesito para tener los pies en el suelo, para mantenerme y ser yo mismo, algo que hagas todos los días"? Pues sí, desde luego que sí. Tengo tres cosas, tres Ujú. cosas. La primera es un rato de elíptica. Un Vale. ratito. La segunda es un rato de lectura, mis libros siempre conmigo. Y la tercera es un mucho de escuchar la radio, porque estoy súper enganchado a la actualidad, me encanta lo que ocurre, me encanta lo que pase, esté donde esté, quiero saber dónde vivo, quiero saber qué ocurre, quiero saber cuáles son las conexiones, o sea que esas tres cosas no me las quita nadie en mi día a día. Macho, aquí me surge una duda, es, con tanto como bajas, aparte de los libros y la radio, no entiendo. Lo de la elíptica, ¿cómo lo metes? Si te toca Bueno, estar en Cáceres o en... pero ¿sabes lo que ocurre? Que en la mayoría de los hoteles donde voy hay gimnasio. Entonces, aparte de que tengo una elíptica en casa, hay un gimnasio, entonces fenomenal, funciona de maravilla. Lo tengo que buscar. Mejores además que la de casa normalmente. Eso tengo que buscar en Booking. Ah, me dejará un cuadrito de elíptica. Nada, pues me parece muy bien. Yo creo que al final hay determinados aspectos, pues eso, sobre todo, a mí me pasa en algunos momentos cuando trabajaba con Canal Distribución, yo me acuerdo 2 semanas en concreto que literalmente estuve cada día en una ciudad. Mm. Y aparte, fue porque fueron surgiendo cosas, entonces no te creas que fue como hacer la ruta, como el que hace la A7 que va por toda la costa del Mediterráneo, sino que es que era un día estar en Barcelona, otro en Málaga, otro de repente a Coruña, volver a Barcelona y tal. Y llega un punto que la cabeza no sabes. Yo me acuerdo que me desperté un día diciendo, es que ¿Dónde no sé estoy? dónde estoy, no sé qué día soy, ¿Dónde estoy? nada por el estilo. Entonces, tener esos hábitos, esas pequeñas rutinas, te ayudan a aterrizarte y a sentarte, ¿no? Bueno, yo creo que todos tenemos nuestro cuadernillo, ¿no? Para un poco sentirnos reconfortados en el día a día, más allá de las dificultades. Y bueno, claro, en mi caso también ten en cuenta que tengo mi oficina fuera de España, la tengo en Holanda, en Rotterdam, así que el tiempo que estoy incluso en la oficina estoy fuera de casa, así que eso también cuenta. O sea, por eso paso muchos días fuera de casa. Total. Bueno, pues Germán, la verdad es que te quería agradecer. Creo que ha sido muy interesante. Aparte, yo por lo menos imagino que en casa pues habrá gente que conozca bien el sector y otros tantos como yo que no lo conocemos tanto. Y
y es bonito conocerlo, ¿no? Al final ¿no? El sector primario, pues, bueno, muchas veces tenemos que abrirnos, es el punto, ¿no? Yo creo que tenemos una serie de sesgos que nos imaginamos, pues entiéndeme, a los padres de Superman, la familia Kent, que es quien lo trabaja, pero en realidad es un sector, una industria, una capitalización brutal y sobre todo una necesidad por la apuesta de la tecnología muy importante. Tecnología que, como decimos, ofrece una mejora económica, que por supuesto es tan importante, em, pero también que tienen una retroalimentación sobre propios ecosistemas, sobre el medio ambiente, que ayudan a cuidar esa parte de sostenibilidad que es tan importante para, ya digo, para el medio ambiente y para el desarrollo empresarial. Em, Te quiero agradecer mucho que estés con nosotros. Gracias. Y bueno, quienes estáis en casa y nos veis, espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Quienes estáis más involucrados con este sector y en un momento dado, cuando os hayáis quizás, ¿no? Tengáis ese problema de centraros más en el corto plazo y esa complicación en poder centrarnos en el largo plazo, que realmente Germán os haya dado esa perspectiva y esa visión de lo importante que es apostar por el largo plazo. Nos vemos en siguientes episodios. Muchas gracias por estar con nosotros. Entre directores comerciales.